¿Qué harías si tuvieras un mueble en este estado? Esta vieja descalzadora estaba rota, sucia, con el tapizado mugroso, la estructura daba pena, le faltaban incluso partes. Pero a veces las piezas más destrozadas esconden un potencial increíble. Hola, bienvenido al canal de Exclusive Muebles. En este vídeo queremos enseñar cómo le devolvemos la vida a esta vieja descalzadora. Es un mueble que estaba verdaderamente destrozado. Aquí más o menos se mantiene de pie, pero veis, a la que le tocamos se salen las patas, el tapizado estaba completamente deshecho, aparte de que estaba completamente desencolada. En este vídeo la vamos primero a restaurar, vamos a recuperar lo que es toda la parte de la estructura para volver a hacer de ella un mueble funcional y luego vamos a cambiar el tapizado. Como no podía ser de otra forma, tenemos que empezar por quitar el tapizado viejo hasta quedarnos únicamente con la estructura, para a continuación poder volver a encolar todo muy bien. Por suerte no hay partes rotas, así que solo necesitamos volver a montar, volver a ensamblar la pieza. Una vez la tenemos ya montada, tenemos que eliminar el acabado antiguo, aunque luego vamos a pintar porque la madera estaba demasiado teñida y no tenía sentido dejarla al natural porque no iba a quedar bien, pero aún así todo el acabado viejo lo tenemos que eliminar por completo porque al igual que todo lo demás estaba que se caía a cachos.
Después de muchas horas de trabajo ya tenemos la estructura de la descalzadora terminada, está encolada, vuelve a ser robusta y se podrá utilizar perfectamente. A partir de aquí vamos a seguir los pasos habituales para un mueble pintado: limpieza, imprimación, pintura y después 2 manos de barniz. Una vez lista la estructura, pasamos al tapizado. Vamos a hacer una base de madera que luego vamos a revestir con una espuma de alta densidad para que la silla sea cómoda de verdad. Y ya por último vamos a forrar o a tapizar con una tela preciosa que nos ha traído la cliente.
Colocamos pasamanería para rematar todo el trabajo de tapizado y esta renovación o restauración llega a su fin. Antes de enseñaros el resultado final, quiero que recordéis cómo llegó este mueble a nuestro taller. Este era el aspecto que tenía y así es como se va. ¿Quién diría que esta descalzadora tan destrozada podía quedar así de bonita? ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Lo hubieras recuperado o directamente la hubieras tirado? Me lo dices en los comentarios. También me puedes consultar cualquier duda o cualquier sugerencia. Como habitualmente en la descripción del vídeo dejaremos enlace a todos los materiales que hemos utilizado. Y ya por último, espero que te haya gustado esta renovación y espero que te haya gustado este vídeo. De ser así, no olvides dejarnos vuestro like, comenta, comparte el vídeo con tus familiares, con tus amigos y no olvides darle al botoncito de hipear para darnos puntos porque esto ayudará a que este vídeo llegue a mucho más gente. Por último, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y nos vemos la semana que viene en una nueva renovación o restauración de Exclusive Muebles.